y también a todas las personas estudiantes que nos están acompañando, dar un saludo muy cordial, esperando que esta actividad sea de reflexión provechosa en un tema que tiene muchas implicaciones para nuestro quehacer como universidades públicas, pero que también tiene muchas implicaciones nacionales, creo yo, bastante profundas que vale la pena reflexionar, ¿verdad? Me parece a mí desde un punto de vista de una visión más integral del desarrollo nacional y de una comprensión más amplia del papel que juegan las universidades en el desarrollo nacional. Entonces, lo primero es que yo creo que hay que reconocer que estamos ante un problema realmente con todas sus letras, ¿verdad? Un problema legítimo, una situación compleja a nivel fiscal que no se reduce a la cuestión del empleo público, pero que presiona a las finanzas públicas, y el asunto es que cuando las finanzas públicas andan mal, no es el gobierno de turno el que sufre, no es el empleado público, es la sociedad costarricense como un todo la que sufre, ¿verdad? Y particularmente, como siempre, los sectores de menos recursos, los sectores con menos capacidad, ¿verdad? Entonces, a una situación deficitaria fiscal que ya teníamos, se agrega la situación de la pandemia, que ha sido un reto, particularmente para nuestro sistema de salud, pero para todo nuestro sistema socioeconómico en general. Entonces, creo que es importante reconocer que tenemos un problema de empleo público, pero también es importante reconocer que es un problema de empleo público que va más allá de la cuestión puramente salarial, ¿verdad? La cuestión salarial es un problema genuino, insisto, pero esto tiene implicaciones más profundas que eso. Y en mi opinión, lo que esta ley propone es una solución bastante sesgada, bastante reducida, de una visión muy limitada por parte de sus autores, ¿verdad? Y además es ineficaz porque se ha explicado desde diferentes perspectivas y con voces especializadas que la reforma fiscal no solo no, perdón, que la reforma de empleo público no solo no va a resolver el problema fiscal, sino que más bien puede hacer que termine profundizándolo, ¿verdad? Como lo han reconocido diferentes analistas e economistas de diferentes sectores, ¿verdad? Esto no es una posición, digamos, desde un sector progresista o universitario, sino que también hay otras voces que vienen levantando las alertas en ese sentido. De manera que no vamos a ver en esta ley una solución al déficit fiscal como se ha querido vender por parte sobre todo de los partidos políticos y de los medios de comunicación dominantes, pero paradójicamente sí va a mermar las capacidades de reactivación económica, como muchos analistas y economistas lo han venido planteando. Uno de los factores clave en la reactivación económica de cualquier sociedad es la capacidad de consumo de las personas. Hemos visto claramente a través de toda esta pandemia cómo múltiples negocios, particularmente negocios pequeños que tienen poca capacidad de soportar crisis a largo plazo, tienen que cerrar sus puertas, y por todo lado vemos locales de carácter comercial cerrados que después no logran alquilar, o que alquilan en un momento y luego vuelven a cerrar, ¿verdad? En cualquier barrio, en cualquiera de nuestras comunidades, podemos ver esta dinámica de cierre económico, ¿verdad? Y las implicaciones que esto tiene para las familias, para las personas que están detrás de estas actividades económicas, muchas de ellas como inclusive como estrategias de sobrevivencia, como intentos de reinventarse, ¿verdad? En medio de esta crisis, ¿verdad? Pero pongámonos a pensar de qué depende que la soda o la carnicería o la panadería o la venta de repuestos o la boutique o la tienda o la actividad que sea se sostenga. ¿De qué depende eso? Bueno,
fundamentalmente de la capacidad de consumo de las personas. Y ya Benjamín lo decía en la introducción, ¿verdad? Hemos venido aceptando pasivamente que se legitime una visión de emparejar los salarios, pero hacia abajo, ¿verdad? Creo que hemos caído en la trampa como sociedad, ¿verdad? La mayoría de la gente es asalariada y la implicación de poner, por ejemplo, empleados públicos y privados a competir entre sí es competir para ver quién gana menos, ¿verdad? Es una competencia absurda y me parece que ha sido una trampa política que muchos ingenuamente han caído en ella con mucha facilidad, ¿verdad? Esto tiene implicaciones para los asalariados, pero también para la reactivación nacional. Otro elemento importante a considerar es que no hay país sobre la faz del planeta Tierra que se haya podido desarrollar sin un Estado sólido. Repito, no existe país sobre el mundo que haya podido lograr altos niveles de desarrollo sin un Estado grande, sin un Estado robusto, sin un Estado eficiente. No existe, no hay un solo caso registrado en la historia. Los países más desarrollados indefectiblemente tienen estados grandes, robustos y bueno, los grados de eficiencia pueden variar, pero de hecho el rol del Estado es reconocido universalmente como algo muy importante. Son los sectores interesados en acaparar las funciones públicas los que nos venden esa idea constantemente, no en defensa del interés colectivo, sino en defensa de intereses particulares, ¿verdad? Entonces, necesitamos condiciones competitivas y óptimas de empleo público y esto es clave para ofrecer servicios públicos de calidad. Por ejemplo, en el sector salud es muy obvio que para poder recibir una atención de calidad se requiere medicina especializada y es lógicamente más cara porque se tiene que compensar todo el costo que implica esa formación y que no es que cualquier persona puede venir y dar un servicio de ese tipo, ¿verdad? Es un servicio especializado que tiene su costo y que en consecuencia debe remunerarse adecuadamente. Sin embargo, yo no defiendo los salarios de lujo. Creo que de hecho deben existir techos, pero esta ley no está enfocada en eso. Entonces, ¿qué es lo que propone el proyecto de ley de empleo público? Bueno, básicamente una de las principales implicaciones para las universidades en particular y para todos los sectores autónomos y para la división de poderes también es que lo que se está planteando en todo el capítulo 2 del proyecto de ley es poner al Mideplan como el rector de empleo público, ¿verdad? Dentro de sus funciones, donde más claramente se vería la injerencia del gobierno central a través de Mideplan en el empleo público, en toda la administración pública, me parece que es en las funciones A y E. En la función A dice el proyecto establecer, dirigir y coordinar la emisión de políticas públicas, las disposiciones de alcance general, directrices, reglamentos, circulares, manuales y resoluciones que tiendan a la estandarización, simplificación y coherencia del empleo público. Esto a primera luz a algunas personas les suena bonito, ¿verdad? Ah, bueno, qué bueno, vamos a tener un sector público unificado, pero en la práctica en realidad implica derribar la necesaria división del poder e implica que el gobierno central literalmente se meta en áreas en las que no está preparado, ¿verdad? El gobierno central y el poder ejecutivo no conoce nada de administración de la justicia, por ejemplo, y no conoce nada sobre la realidad de la academia. Entonces, poner al ejecutivo a administrar la carrera académica que tiene características diferentes a la carrera profesional en el gobierno central sería a todas luces una equivocación. Y ni qué hablar de las instituciones autónomas en general, ¿verdad? El ICE tiene particularidades, la caja del seguro también, ¿verdad? No podemos comparar la carrera médica con la carrera ingenieril, con la carrera en diferentes sectores. Deben tener limitaciones, pero necesitan tener su especificidad para que podamos estimular el desarrollo, la excelencia, la productividad, la rendición de cuentas. Es decir, si yo estoy a favor, ¿verdad? Si yo soy una persona que opina que todos los trabajadores públicos son unos vagos y que no sirven para nada y no hacen nada, ¿verdad? Entonces yo debería estar en contra de esta ley, porque lo que necesitamos es mejorar los controles y no empeorarlos. Y para poder tener buenos controles, yo necesito gente competente y instituciones especializadas que puedan regular inteligentemente y adecuadamente y saber dónde poner los pesos y contrapesos y dónde estimular verdaderamente la excelencia y la productividad.
También habla de emitir los lineamientos y principios generales para la evaluación del desempeño y me parece que aquí aplica lo mismo, ¿verdad? Me parece que el gobierno y sus aliados pretenden centralizar la autoridad de empleo público en un ente único. Esta ley estaría dando potestad al gobierno de intervenir en todos los procesos de gestión del personal de todas las instituciones y poderes de la República, ¿verdad? Y me parece importantísimo decir que la separación de poderes requiere condiciones administrativas para ser eficaz. Si yo declaro la separación de poderes a nivel estructural, pero en este nivel administrativo no genero condiciones para que haya independencia de las instituciones y de los poderes de la República en la administración de su personal, pues entonces estoy haciendo ineficaz lo que estoy diciendo arriba. Por eso es que, en mi opinión, este proyecto de ley no debería pasar el control de constitucionalidad, ¿verdad? Por otro lado, tenemos la Constitución Política, ¿verdad? Que lo que plantea en su artículo 84 es que las universidades públicas son instituciones de cultura superior que gozan de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Repito, así como para darse su organización y gobierno propios. Artículo 87, la libertad de cátedra es principio fundamental de la enseñanza universitaria y el artículo 88 dice, para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de las universidades públicas, la Asamblea Legislativa deberá oír previamente al Consejo Universitario o al órgano director correspondiente de cada una de ellas. Bueno, eso es lo que dice la Constitución Política. Ahora preguntémonos cómo podrían las universidades públicas mantener su necesaria autonomía para hacer su trabajo sustantivo si se vuelven dependientes política y técnicamente de Mideplan. ¿Cómo puedo yo tener independencia frente a una persona que tiene poder sobre mí? En la medida en la que haya relaciones de poder, no puede existir independencia y mucho menos para dar criterios que deben ser independientes. Es decir, cuando se le pide un criterio a las universidades deben sustentar su autoridad fundamentalmente en su capacidad intelectual y de conocimiento, en su experticia, ¿verdad? ¿Por qué se le consulta a las universidades? Porque tienen gente especializada de alto nivel que investiga de forma especializada en diferentes temas. Entonces, vamos a pasar una ley de pesca, por ejemplo. Bueno, entonces yo necesito a la gente que investiga en eso, a la gente que más sabe eso, a la gente que hace ciencia en eso, no por una cuestión de capricho, sino por una cuestión de necesidad y por una necesidad de basar cada vez más las políticas públicas en evidencia y en conocimiento y no en lo que a alguien se le ocurra. Si yo sé que la persona que me está pidiendo criterio es alguien que tiene poder directo sobre mí, ¿cómo puedo yo tener independencia de opinión con respecto a esa persona? Si yo sé que la reproducción de mis propias condiciones laborales va a depender de ese actor social o de esa autoridad, ¿verdad? Si las universidades pierden autonomía, pues entonces van a perder independencia de criterio y por lo tanto credibilidad, ¿verdad? Podrían convertirse literalmente en un títere del gobierno central, en el peor de los casos, ¿verdad? Entonces creo que hay que preguntarse aquí por qué es importante y necesaria la autonomía universitaria. Bueno, creo que hay muchos argumentos, algunos de los más importantes me parecen los siguientes. Por un lado, las universidades tienen autoridad intelectual derivada de la naturaleza de su trabajo y su capacidad científica, académica y disciplinaria. Otro elemento importante es que ejercen una tarea clave de ser conciencia crítica de la sociedad, ¿verdad? Y la conciencia crítica es particularmente temida por los gobiernos, sobre todo de carácter autoritario, de cualquier signo ideológico. Las universidades forman a profesionales que después tienen mucha influencia en todos los sectores de la sociedad. De hecho, la mayoría de nuestra clase política y la mayoría de nuestros presidentes son graduados de las universidades públicas, particularmente de la Universidad de Costa Rica, pero sabemos que muchos de nuestros graduados están ocupando sillas de alto nivel de toma de decisión, ¿verdad? Entonces, obviamente que todo su bagaje y toda su formación está ahí, ¿verdad? El sello de su universidad. No se puede tener credibilidad sin independencia de criterio, como lo decía antes. Otro elemento muy importante es el histórico, ¿verdad? Las universidades en América Latina y el Caribe han sido acosadas constantemente, todavía hoy, lamentablemente,
por el poder político, religioso y económico cada vez que tienen diferencias, ¿verdad? Nosotros lo hemos visto en Costa Rica también. Por ejemplo, cuando nuestros profesores denuncian proyectos ambientalmente destructivos, ¿verdad? Entonces son objeto de demandas por los inversionistas y los empresarios que ven limitada su actividad económica por este tipo de denuncias, ¿verdad? El poder religioso se siente particularmente cuestionado, ¿verdad? Por la libertad de cátedra y por la libertad de pensamiento crítico. Cuando la religión toma el poder, lo primero que busca es suprimir la libertad de pensamiento, ¿verdad? Lo vimos en la pasada campaña presidencial y todavía hoy los diputados fundamentalistas religiosos siguen defendiendo, y toda la administración lo han hecho, ¿verdad? Un discurso anti-universidades, un discurso fundamentalmente anti-intelectual, ¿verdad? Porque de hecho ellos niegan la búsqueda de la verdad porque consideran por dogma que la verdad es revelada por una deidad, ¿verdad? En la que ellos creen que se les ilumina, ¿verdad? Y su candidato fue presentado literalmente como el elegido de Dios. Esto es lo más opuesto que pueda haber a la democracia, por supuesto, ¿verdad? Y por lo tanto, allí donde se genera pensamiento crítico, pensamiento autónomo, pensamiento racional, eso es amenazante para el poder, ¿verdad? Luego para otros y para muchos en esta Asamblea Legislativa en particular y para la comisión que hizo hace poco un informe sobre la educación superior, me parece que fue muy claro que lo que buscan es un modelo exclusivamente tecnocrático de la formación universitaria y que quieren dictarle a las universidades qué pueden hacer o no hacer. Vean, si las universidades se manejaran solamente por los criterios de empleabilidad, automáticamente dejarían las humanidades y las artes de lado. Esta actividad que estamos haciendo no se podría hacer porque ni siquiera existiría la cátedra Yolanda Oriamuno y nadie sabría aquí ni le importaría quién es Yolanda Oriamuno. Lo más curioso es que las sociedades más orgullosas de su identidad, de su nacionalidad, de su ser, de su historia, ¿verdad? Literalmente alaban a sus artistas, a sus constructores de cultura y de pensamiento, ¿verdad? Una sociedad sin historia, sin raíces, sin identidad, es una sociedad débil, aunque pueda ser fuerte en lo técnico, pero no somos robots, somos seres culturales, ¿verdad? Y las humanidades son parte de nuestra naturaleza, no somos seres unidimensionales, somos seres multidimensionales y las universidades vienen de la palabra latina universitas, que se refiere a universal, ¿verdad? Una universidad para hacerlo realmente tiene que tener una visión amplia de todas las áreas del conocimiento y la actividad humana, ¿verdad? No puede centrarse nada más en aquellas actividades que den dinero, como si ese fuera el único objetivo en la vida de los seres humanos. ¿Cuáles podrían ser algunas implicaciones posiblemente prontas si esta ley se aprueba? Bueno, me parece que hoy las universidades públicas tienen a muchos de los mejores académicos y científicos de Centroamérica y de América Latina y el Caribe, y esto es sí y solo sí gracias a su independencia de criterio para la contratación. No me quiero ni imaginar a Mideplan poniendo a los pegabanderas de los gobiernos de turno en las cátedras universitarias y ponerlos a dar clases y poner, vean ustedes a la clase de gente que ponen como diputados, imagínense a quienes querrían meter en la administración pública y lo hacen en el gobierno central, ¿verdad? Violentan los criterios de idoneidad y de hecho ponen literalmente pegabanderas en diferentes puestos, ¿verdad? Pero es que miren, ni siquiera una persona en un puesto como de chofer o de limpieza o de seguridad debe ser un pegabanderas, debe tener siempre idoneidad. Para hasta los puestos más sencillos y menos calificados se requiere idoneidad, muchísimo más para los puestos más calificados. Hoy nuestras universidades y particularmente las tres que estamos representadas aquí, estamos todas dentro de las 100 mejores universidades de América Latina, por lo menos según lo plantea varios rankings internacionales. Eso es posible gracias a la calidad de gente que tiene y a que pueda hacer concursos para buscar a las mejores personas. Esto hay que fortalecerlo. Esta ley más bien vendría claramente a debilitarlo si nos basamos en experiencia histórica. Otro elemento es que las universidades públicas deben tener libertad de cátedra, la tienen garantizada en la Constitución política, ¿verdad? Pero esto
a su vez descansa en su independencia estructural y funcional. Y esto es perseguido cada vez que disienten de los círculos de poder político, económico, mediático o religioso, como lo mencioné antes, ¿verdad? La libertad de cátedra se convierte en una palabra vacía en el momento en que las universidades pierden su autonomía. La carrera académica no tiene ascenso automático, esto es muy importante decirlo, los académicos deben concursar, deben presentar currículums, deben cumplir méritos, ¿verdad? Generar productos difíciles de generar, ¿verdad? La barra para llegar, por ejemplo, al grado máximo de catedrático no es fácil en las universidades públicas, como algunos han querido decir, ¿verdad? Esto debe depender de criterios académicos y nunca políticos ni burocráticos, ¿verdad? Si lo que estamos buscando es más calidad en el empleo público, más calidad en nuestros servidores públicos y particularmente más calidad en nuestros profesores y académicos, entonces lo que hay que hacer es fortalecer la carrera académica, no debilitarla, ¿verdad? Si se pierde la autonomía, las universidades no van a poder mantener independencia de criterio, ¿verdad? E independencia del poder, particularmente del poder político y económico de turno, ¿verdad? Cuando se le pide un criterio técnico a las universidades, deben tener la mayor objetividad posible, no pueden estar al servicio de ningún sector o de ningún partido o de ninguna persona en particular, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, si a mí me piden que haga una valoración de la calidad del cemento, por poner un ejemplo, ¿verdad? Yo no puedo estar asociado a un gobierno como el anterior que promovió el tema del cementazo, ¿verdad? No, yo tengo que tener independencia para poder hacer un análisis de calidad de ese cemento independientemente de si quedó bien o quedó mal con el poder de turno, ¿verdad? Entonces la autonomía es clave para poder tener independencia de criterio. Y finalmente algunas reflexiones que quisiera aportar y que tal vez después pueda haber algún intercambio sobre estos puntos que he traído a la mesa. Me parece que para callar a una voz crítica y disidente, en realidad hoy no hace falta ponerle un bozal, ¿verdad? Sino que más bien lo que necesitamos es hacerla depender del poder al que cuestiona, ¿verdad? Este gobierno en particular y esta asamblea en particular han tenido a uno de sus frentes de confrontación en las universidades públicas y ha habido una animadversión, no ahora, en muchos momentos. De hecho, ya han habido golpes fuertes, inclusive al presupuesto universitario por parte de esta Asamblea Legislativa y también particularmente por este gobierno. Entonces, es lógico que quieran ver cómo hacen para arrodillarlas, ¿verdad? Y creo que esta ley va en esa dirección. Otro elemento es que ciertamente hay salarios que en mi opinión son altamente abusivos, pero es importante decir que son una minoría. Yo creo que no deben existir y que se quiera hacer rico que se dedique a otra cosa, pero no al servicio público. Y yo creo que esto debe discutirse en un proyecto de ley específico. Creo que una forma en la que se puede hacer es que se discutan salarios techo, ¿verdad? Y pensiones techo, y que fuera de ahí no pueda ganar nadie más. Y esto puede hacerse con una medida, por ejemplo, en cantidad de salarios base, ¿verdad? Otro elemento que se ha usado en algunos lugares es que, bueno, el presidente de la República es la persona que tiene la mayor responsabilidad, entonces, ¿cómo puede ser que haya personas que ganen el doble más que el presidente de la República? ¿Verdad? Esa es una discusión que yo creo que es importante, pero me parece que debería darse desde un proyecto de ley específico, ¿verdad? Y la ley de empleo público, como sabemos, es una reforma más amplia, ¿verdad? Y no toca este tema en realidad. Otro elemento es que más que por el empleo público, los problemas de déficit vienen más de la evasión y la elusión fiscal, son gigantescas en Costa Rica, ¿verdad? Y aunque se aprobara esta ley tal y como está, ese problema no se va a resolver y eso es muy importante tenerlo clarísimo. Incluso el Fondo Monetario Internacional ha recomendado a Costa Rica establecer medidas progresivas de carácter fiscal, es decir, donde quienes más tienen más paguen, y este gobierno, pese a que se han hecho algunas iniciativas al respecto, por ejemplo, la diputada Paula Vego, el diputado José María Villalta, no han sido tomadas en cuenta por el gobierno. Las universidades también han hecho propuestas en este sentido y no han sido
escuchadas, ¿verdad? Me parece que hay, hablando de independencia, no hay independencia entre este gobierno y cierto sector empresarial que sabemos que no solamente le hablan al oído, ¿verdad? Sino que parecieran tener mucha mayor influencia en este gobierno en particular. Otro elemento es que la reactivación económica se beneficia de la capacidad de consumo de la clase trabajadora más que de la acumulación de unos pocos. Lo que nos han dicho es que a nosotros nos sirve que unos cuantos acumulen mucho dinero porque así van a poder invertir mucho, pero eso no es cierto. En realidad lo que predice la inversión es la capacidad de consumo de las personas. Si las personas tienen ingresos suficientes, entonces tienden a consumir más, ¿verdad? ¿Y de qué depende que la mayoría de los negocios y la mayoría de las empresas no quiebren? Bueno, de que la gente compre sus bienes y servicios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando yo concentro la riqueza en pocas manos? Pues esas personas lo que tienden a hacer es acumular esa riqueza, ¿verdad? Mientras que si yo mejoro los salarios en términos generales, esas personas aumentan su capacidad de consumo, ¿verdad? La clase trabajadora debe gastar, de hecho, la mayor parte de su salario para sobrevivir y comprar los diferentes bienes y servicios que requieren y para desarrollar sus proyectos de vida, ¿verdad? Y eso reactiva la economía por sí mismo, ¿verdad? Entonces, es una buena política económica cuidar y proteger los salarios y no ponerlos a competir hacia la baja, que es lo que el poder mediático y político ha venido logrando hasta ahora con bastante éxito, lamentablemente. Otro elemento es que sin autonomía universitaria podemos tener certeza, creo yo, de que la calidad y aportes de nuestras universidades públicas al desarrollo nacional se verán lesionados gravemente. No veo cómo podría mantenerse nada de lo que hacemos bien. No todo lo hacemos bien, pero las cosas que hacemos bien definitivamente tienen su base en esta autonomía universitaria. Y me parece que en realidad esta administración muestra una peligrosa tendencia hacia el autoritarismo cada vez más marcado y al servicio, diría yo, cada vez de forma más desnuda, más clara de los grupos de poder. Y esto debilita la democracia, ¿verdad? Entonces creo que estamos ante un proyecto de ley que va más allá de lo puramente salarial y que tiene implicaciones sociales, políticas y culturales importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la intervención tan interesante. Vamos ahora a escuchar a Gerardo y después pasaríamos al periodo de preguntas. Gerardo. ¿Está conmigo? Sí. Voy a compartir pantalla. Sí estoy habilitado, ¿verdad? Sí. Ok. Listo. Vamos a poner presentación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar compartiendo con ustedes esta tarde. Gracias a Benjamín y saludos de nuevo a Pablo y a todas las personas que nos están acompañando en este encuentro para reflexionar sobre un asunto que es de mucha relevancia para el país, como ya lo planteaba Pablo, más allá de la discusión propiamente salarial y de un reduccionismo fiscalista que ha predominado en la discusión de esta ley de empleo público, ¿verdad? O de esta ley supuestamente llamada ley marco. Yo quisiera, justamente por eso puse esas dos imágenes que están ahí, porque me parece que uno de los primeros engaños que se hace con este proyecto de ley es llamarlo ley marco. Es decir, una ley marco es un marco normativo general de principios generales que establecería algunos límites, como decía Pablo también, para evitar salarios desproporcionados o fuera de márgenes de razonabilidad como los que existen, aunque son la minoría, ¿verdad? Y en ese sentido, efectivamente necesitamos principios y reglas generales que permitan evitar ciertos excesos que se han dado en algunas instituciones, incluyendo casos puntuales y específicos que se dan en un sector minoritario en nuestras propias universidades.
Lamentablemente estos casos han sido utilizados como excusa para generar una imagen estereotipada de todo el sector público, o en el caso de las universidades, de todos los trabajadores y trabajadoras como personas que tienen supuestamente salarios elevadísimos. Pero entonces, digo que el proyecto es engañoso porque en lugar de marco, me parece a mí que la estructura del diseño institucional y el trámite mismo que ha llevado este proyecto entró ya con dificultades, y el proceso legislativo lo ha hecho todavía más entreverado, por decirlo de alguna manera, al grado de que mi hipótesis es que en lugar de generar una ley marco para una mayor eficiencia, para una mayor eficacia de la función pública, va a entrabar, a enjaular, si se quiere más, a las instituciones públicas y a nuestro Estado social de derecho. Estoy tratando de ampliar la pantalla porque creo que no se está viendo ahí bien, ¿verdad? Para que sea la presentación total. Permítame un momentito. Bueno, quisiera empezar por algunos elementos de contexto que me parece importante tener presente, en qué contexto es que se da esta discusión sobre esta propuesta, ¿verdad?, de ley de empleo público. Y es que creo que todas y todos hemos visto cómo estamos viviendo una especie de fiscalización de la política. Es decir, estamos hablando hoy sí, mañana también, de por dónde recortar, ¿verdad? Del déficit fiscal y la deuda pública como el origen y la fuente de todos los problemas que tenemos como país, ¿verdad? Entonces, hay un contexto de fiscalización de la política que tiene dos dimensiones. Una visión recortista, porque todo se apuesta a recortar, no necesariamente a cómo recaudar más recursos y mejorar las finanzas públicas desde el punto de vista de los ingresos, sino desde el enfoque de la tijera, ¿verdad? ¿Dónde recortamos? Si ustedes ven cada discusión del presupuesto nacional, hasta el gobierno sale celebrando que recortó miles y miles de millones en distintos programas, incluso en programas sociales, en programas de inversión social, ¿verdad? Pero la otra dimensión de esta fiscalización de la política es la dimensión de la irresponsabilidad fiscal, es decir, de una posición clara, contundente, infranqueable hasta ahora de parte de los sectores más poderosos de nuestra economía, en el sentido de negarse a contribuir más o incluso de negarse a reducir la evasión y la elusión fiscales, que son tan altas, incluso más altas según ciertas estimaciones, que el déficit fiscal. Entonces, estamos en un clima político signado, marcado por esta visión fiscalista de lo que nos pasa en el país. El otro elemento es esta narrativa negativa de lo público, ¿verdad? Todo lo estatal es pintado como un elefante blanco, un obstáculo para el desarrollo. La inversión pública, ya no se habla siquiera de inversión, sino de gasto, ¿verdad? Las trabajadoras y los trabajadores públicos son privilegiados. Los servicios públicos son ineficientes, los derechos laborales son privilegios, las autonomías son pintadas como feudos y los salarios como lujos, ¿verdad? Entonces ahí todos los días estamos enfrentando por medios de comunicación y por algunos líderes políticos esta visión de lo público como lo negativo y como el obstáculo para el desarrollo. En la narrativa sobre la crisis fiscal predomina la visión de recortes presupuestarios, reducir salarios, venta de activos, cerrar instituciones y más impuestos para las personas trabajadoras, ¿verdad? Mientras tanto, en este proceso de fiscalización de la política, donde los sectores más poderosos se niegan a contribuir más, sigue creciendo la desigualdad, sigue creciendo la pobreza, el desempleo y seguimos sin posibilidad de generar más inversión pública ineludible, necesaria para lograr desarrollo, si es que aspiramos a
hacer un país que supere, digamos, algunas de las brechas sociales que cada vez se ensanchan más entre los más ricos y los más pobres, ¿verdad? En este contexto también hay un montón de cosas, estamos hablando solo de lo fiscal, pero hay un montón de cosas que quedan ocultas, que quedan silenciadas, ¿verdad? Como esta negativa de las grandes riquezas a contribuir más. No estamos discutiendo sobre cómo reducir la pobreza y la desigualdad, solo estamos hablando de cómo recortar el gasto público, ¿verdad? De cómo hacer más pequeño el Estado, de cómo reducir los salarios de las personas trabajadoras del sector público. No estamos hablando de las condiciones de trabajo, por ejemplo, en el ámbito privado, donde hay una gran precarización, explotación, informalización y desregulación de las relaciones laborales. No estamos hablando de la exclusión social, del desempleo, de la sostenibilidad, de la distribución de la riqueza y de cómo financiar el desarrollo. Finalmente, esta fiscalización de la política ha empobrecido el debate y la discusión sobre una visión más integral del desarrollo social, económico e incluso ecológico, ¿verdad? No estamos hablando, por ejemplo, de nuestra propia estructura tributaria, que sigue sustentada en impuestos indirectos que pagamos todas y todos independientemente de nuestra condición socioeconómica, y de cómo podríamos hacerla más progresiva, en el sentido de que los que más tienen paguen más, ¿verdad? Hasta ahora esa progresividad se ha aplicado sobre todo a partir del combo fiscal o de la reforma fiscal del 2018 a las personas asalariadas y a las personas pensionadas, no en la misma medida al gran capital o a las grandes riquezas que existen en este país y que podrían contribuir más. Entonces, el foco está puesto en la clase trabajadora, en las personas asalariadas, como fuentes de ingresos tributarios, porque es más fácil además cobrarles, o nuestra deficiente administración tributaria, pues le resulta más fácil deducirle los salarios a las personas que irle a cobrar los impuestos que no pagan las empresas o las personas profesionales liberales con actividad lucrativa. Entonces, el foco se centra en el sector público y en los trabajadores del sector público. Les pongo el siguiente ejemplo. Hay una propuesta de ley para reducir la exoneración al salario escolar que existe actualmente, en exoneración en impuestos sobre la renta. Con los datos del 2019, esa exoneración significó 44.129 millones de colones. Es decir, eso fue lo que el Estado dejó de percibir al tener la exoneración al salario escolar. Eso equivale al 0.12% del PIB. Y entonces hay hasta un proyecto de ley centrado en eliminar esa exoneración. Yo estoy de acuerdo incluso que se exonere. Pero ¿qué pasa? Que mientras se pone la atención en este 0.12% del PIB, hay un conjunto de exoneraciones también en el impuesto de la renta que alcanzan el 1.25% del PIB. Es decir, calculen ustedes 44.129 millones versus 454.252 millones de colones que el Estado deja de percibir por concepto de gasto tributario, que son exoneraciones o exenciones en el impuesto sobre la renta, nada más, porque también hay de esto en IVA y en otros impuestos, pero solo en impuestos sobre la renta. Esto es lo que dejó de percibir el Estado en 2019, dentro del cual el rubro más grande es el de las zonas francas, que alcanza un 1.04% del PIB. Entonces, todos los focos puestos en la exoneración del salario escolar, y a esto se le da la espalda. Le da la espalda al gobierno, le da la espalda a los diputados, le dan más bien un espaldarazo en el sentido de seguir apoyando este conjunto de exenciones que permitirían una recaudación mucho más jugosa y sustantiva para atender el déficit fiscal y para contar con recursos más frescos también para hacer inversión social.
inversión social que es necesaria, insisto, ineludible si queremos un desarrollo integral de nuestro país. Frente a ese contexto, quisiera pues hacer algunas apreciaciones sobre la ley misma de empleo público, comenzando con unas observaciones que hizo la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Derecho, desde el punto de vista jurídico. Yo nada más las voy a mencionar, no soy abogado, pero ellos dicen que el proyecto tiende a centralizar el control y establecer unilateralmente las condiciones salariales y de trabajo. Es decir, hay un fuerte sesgo centralista de control en el Poder Ejecutivo sobre los demás poderes y sobre las instituciones autónomas, incluyendo, por supuesto, las universidades. Que por eso, dice la Facultad de Derecho, violenta distintos regímenes de autonomía constitucional. Es decir, se pasa o se pretende pasar una ley que es contraria, ya lo mencionaba Pablo, al diseño institucional consignado en la Constitución, tanto en lo que se refiere a la división de poderes, que es la dimensión más macro, como a los distintos regímenes de autonomía. Para la Facultad de Derecho, el proyecto parte de un enfoque, digamos, construido a partir de tesis autoritarias y unilateralistas. Por otro lado, prohíbe, limita y vacía de contenido de forma inconstitucional la libertad sindical y la negociación colectiva. Es decir, pone serios límites a las libertades sindicales y a las capacidades de negociación colectiva en el sector público. El salario global tiende a convertir los salarios en instrumentos de política económica fácilmente congelables o disminuibles según los objetivos fiscales. Es decir, ya no es el principio de que el salario debe responder un salario digno, digamos, acorde a las funciones y al trabajo que se realiza, sino que simplemente se convierte en una variable fiscal, subimos, bajamos, congelamos, según como esté la situación fiscal. Insisto, no se trata de que no tengamos una situación fiscal, pero reducirla al tema salarial me parece que, por un lado, no va a resolver la crisis fiscal y por otro va a generar serios problemas a las y los trabajadores del sector público, incluyendo las universidades, y a la prestación de los servicios a cargo de estas instituciones. Y lo otro es que el salario global pues impide la negociación colectiva, según lo que plantea la Facultad de Derecho. Por otro lado, también plantean que al Mideplan y al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General del Servicio Civil se le da una serie de competencias nuevas, funciones, una gran cantidad, luego voy a puntualizar algunas, para las cuales no están preparadas estas instituciones o para las cuales no fueron diseñadas, lo cual va a suponer necesariamente una reingeniería, va a requerir más recursos, más personal, más capacidades técnicas, y ahí uno se pregunta si efectivamente el objetivo es reducir o no el llamado gasto público, ¿verdad? Porque por otro lado, la implementación misma de esta ley va a suponer una demanda muy fuerte o una necesidad muy grande de recursos también para que sea efectiva. Por otro lado, hay un análisis económico que hizo también la universidad, la Facultad de Economía, y señala que carece de estudios técnicos conocidos públicamente que demuestren el ahorro, ¿verdad? Y que tampoco se ha estimado el impacto que podría tener esto en el consumo nacional si se reduce, ya lo mencionaba Pablo, el poder adquisitivo de las personas trabajadoras del sector público. Ahora quisiera centrarme en algunas consideraciones de orden política, ¿verdad? En el sentido, en primer lugar, señalar que nosotros le hemos apostado a la construcción de una institucionalidad pública que es compleja, que es multifuncional, que responde a necesidades muy diversas y que atiende y presta servicios que son fundamentales para la realización de derechos humanos. Y enfatizo los derechos humanos porque me parece que una de los grandes ausentes en esta ley de empleo público, en este proyecto, es un enfoque de derechos humanos, justamente porque lo que predomina es una visión fiscalista.
Y digo enfoque de derechos humanos no solo en el sentido de los derechos humanos de las personas trabajadoras, sino de las personas a las cuales están orientados los servicios prestados por las y los trabajadores del sector público, ¿verdad? Entonces, lo que predomina es cómo hacemos más barato, digámoslo así, la planilla, y no cómo hacemos más eficiente, más eficaz los servicios públicos para poder avanzar en una lógica de enriquecimiento y fortalecimiento de los derechos humanos. Derechos humanos fundamentales como salud, educación, seguridad, etcétera, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos un Estado de Derecho, ¿verdad? En un enfoque que supone cierta división y autonomía de los poderes para que puedan generarse los pesos y los contrapesos en el funcionamiento de los tres poderes. Pero también la descentralización y la desconcentración de muchos entes o los regímenes de autonomía como los que tienen las universidades suponen también garantías de distribución de poder y garantías frente a tendencias a la concentración de poder o al autoritarismo al que se ven tentados y que muchos quisieran reforzar también en Costa Rica. Entonces, efectivamente aquí estamos ante un problema de fondo, un problema que tiene que ver con la institucionalidad democrática, con la institucionalidad con la calidad de la democracia y con la institucionalidad del Estado social de derecho, ¿verdad? En ese sentido, el primer elemento, digamos, que llama la atención es que la ley lo que plantea es la creación de un superpoder, ¿verdad? De un leviatán, si se quiere. Desde el artículo 2 que plantea que todos los poderes de la República, el sector público descentralizado institucional, donde están las universidades, y el sector público descentralizado territorial, donde están incluso hasta las empresas municipales, quedan bajo la cobertura de esta ley, ¿verdad? Y es una ley que, como ya señalaba Pablo, va a estar regida o un sistema que va a estar bajo la rectoría de un superpoder rector que se llama el Mideplan. Aquí han oscilado, el proceso ha oscilado entre poner a la Dirección General del Servicio Civil o al Mideplan. En la versión actual es el Mideplan el que está quedando como ente rector, con una gran cantidad, 17 o 18 competencias, ¿verdad?, que se le asignan. Y ya esta la citó Pablo, la principal o la primera es la de establecer, dirigir y coordinar la emisión de políticas públicas, programas y planes nacionales de empleo público para todas las entidades públicas e incluso poderes de la República que están bajo la cobertura de esta ley. Luego hay algunos atenuantes que se han ido estableciendo, incluyendo para las universidades, y al final voy a hacer referencia a ello. Pero lo cierto es que se genera un marco general de aplicación de la ley bajo la tutela de este superpoder rector que sería el Mideplan, al cual se le asignan, entre otras cosas, pongo aquí algunos ejemplos que parecen hasta curiosos. Por ejemplo, este tema de prospectar las tendencias globales de futuro, no sé cómo lo irán a hacer, pareciera como que tienen que sacar una bolita de cristal para ver qué es lo que va a pasar y supuestamente, según lo que vean en la bola de cristal, definir políticas para toda la administración pública, para todos los entes que cubre la ley y que están bajo la rectoría del ministerio. Pero también quiero llamar la atención sobre esto. Dice que el Mideplan puede realizar diagnósticos en materia de recursos humanos de las entidades y órganos incluidos para establecer cuáles de ellos, cuáles funciones y cuáles trabajos podrían ser desempeñados por personas servidoras públicas o cuáles podrían ser externalizados y las condiciones para prestación de estos. Es decir, el Mideplan va a venir a decirle a la universidad o a las universidades qué servicios pueden ser considerados o qué funciones podrían ser considerados que son para ser prestados por servidores públicos y cuáles son tercerizados, externalizados, o sea, privatizados, ¿verdad? Imagínense al Mideplan haciendo estos diagnósticos, por decirlo menos, en las
82 municipalidades de este país, ¿verdad? Más todos los entes descentralizados, desconcentrados, instituciones autónomas o incluso en gobierno central, ¿verdad? En las instancias centrales de los 3 poderes de la República. A mí me parece que eso, en lugar de ser una ley marco, insisto, está generando un entrabamiento, una reja, una malla que va a entrabar mucho más los procesos de gestión de los recursos humanos, de la gestión de las relaciones laborales y, por lo tanto, de las instituciones públicas y los servicios que prestan. Hay una tendencia a la estandarización cuando nuestro Estado social de derecho, expresado en las distintas instituciones y organizaciones públicas, tienen una gran diversidad que responde a múltiples funciones, ¿verdad? Es decir, pensemos que para distintas funciones deben existir entidades distintas con personal especializado diferente, con flexibilidad suficiente para gestionar el mejor recurso humano posible para prestar esos servicios. Pero aquí se quiere estandarizar. ¿Con qué objetivo? Bueno, no es muy claro, pero lo cierto es que al Mideplan se le atribuye precisamente esta idea de estandarización, simplificación y coherencia del empleo público. Por otro lado, se establecen 8 familias de puestos. Todas las personas que trabajan en el sector público quedarían reducidas a 8 categorías, ¿verdad? Hay una que es la más general, que se llama servidores públicos en general, otros que serían las personas que trabajan en ciencias de la salud, policías, personas docentes, sobre todo en primaria y secundaria, personas docentes y académicas de la educación técnica y superior, personas que administran justicia y los magistrados, servicio exterior y funciones de confianza, ¿verdad? Todo lo que no esté dentro de estas 7 categorías más específicas pasa a ser servidores públicas en general. Para cada una de esas familias se establecerán salarios globales y distintas categorías salariales. A mí me parece que es muy arriesgado y por lo menos confuso cuáles fueron los criterios para establecer, reducir todo el sector público y todas las funciones y todas las especialidades que existen en un estado tan grande, y no lo digo grande en términos negativos, sino necesariamente grande por las funciones que cumple y diverso, reducirlo a 8 categorías o lo que llaman como 8 familias. Pero además dice que solo mediante una ley se podrán crear otras familias. Es decir, esto es ponerle, insisto, una jaula a la gestión de los recursos públicos, a la gestión de los recursos humanos en las instituciones públicas, porque después, si alguna institución quisiera crear nuevas categorías o se quisieran crear otras familias en el conjunto de la administración pública, tendría que irse a hacer una ley nueva, ¿verdad? Con criterios técnicos, jurídicos, coherentes, dice, con una eficiente y eficaz gestión. Pero no es tan claro, por ejemplo, cuáles fueron los criterios técnicos y jurídicos que se utilizaron para hacer estas 8 familias, ¿verdad? Entonces ahí de nuevo hay un elemento que desde mi punto de vista nos aleja de la pregonada eficiencia y eficacia y nos acerca cada vez más bien a un entrabamiento, ¿verdad? El otro elemento que quisiera llamar la atención es esta idea del Estado como patrono único, que ha sido efectivamente una doctrina que ha sido importante para asegurar carrera profesional y que permite que si una persona se mueve de una institución a otra, se le reconozcan derechos laborales. Pero aquí se está utilizando esta idea del patrono único garantizando derechos, pero ahora se le da vuelta para imponer más bien restricciones, ¿verdad? Y para poner limitaciones a la gestión de los recursos humanos en las instituciones públicas. Y señalo, esto por supuesto es un tema que debe ser dirimido más por personas especialistas del ámbito jurídico, pero que esta idea del Estado como patrono único entra en contradicción con lo que dice el artículo 2 del Código de Trabajo, que dice que patrono es toda persona física o jurídica particular o de derecho público que
que emplee los servicios de otra u otras personas en virtud de un contrato de trabajo expreso o implícito, verbal o escrito. Es decir, que en el ámbito público hay múltiples patrones y hay que tener cuidado entonces de cómo se estaría manejando esta idea del Estado como patrono único o la idea de un régimen único de empleo público sobre el cual existen también interpretaciones alternativas en la sala cuarta. Termino esta parte y luego en las preguntas podría profundizar sobre otras dimensiones, llamando la atención sobre esta idea de la negociación que hizo el gobierno con los partidos de orientación más religiosa para introducir esta cláusula. Vean ustedes que el artículo 23 tiene un encabezado muy interesante. Dice, postulados rectores que orientan los procesos de formación y capacitación. Procesos de formación y capacitación que evidentemente están orientados a las y los servidores públicos, es decir, a las personas que trabajamos en las instituciones públicas y que nos debemos al interés general, al interés público, no a nuestras creencias personales. Es decir, los servicios públicos y las personas que deben prestarlos deben tener como primicia, digamos, como elemento, como un valor fundamental, el interés público, es decir, la no discriminación de nadie por sus creencias, por su color político, por su religión. No, si uno va a Levi's, no le preguntan si usted es católico o es protestante, si es evangélico, ¿no? Si usted va a matricularse en un colegio, no le tienen que preguntar cuál es su religión o cuál es su creencia, no. Los servicios públicos deben estar abiertos a todas las personas independientemente de eso. Y por lo tanto, los servidores públicos tienen que tener la mejor capacitación, la mejor formación posible para prestar los servicios independientemente de los elementos religiosos, ¿verdad? Si queremos avanzar hacia un Estado más eficiente, más eficaz, también tenemos que buscar la mejor formación científica de parte de las personas trabajadoras. Pero bueno, para asegurarse los votos de los partidos políticos religiosos, el gobierno negoció la introducción de esta cláusula que dice: los servidores públicos podrán informar a la administración por medio de una declaración jurada sobre su derecho a la objeción de conciencia cuando se vulnere sus convicciones religiosas, éticas y morales para efectos de los programas de formación y capacitación que se determine sean obligatorios para todas las personas servidoras públicas. Es decir, cualquiera, apelando a su creencia religiosa, cualquier servidor público podría decir: no, yo no me capacito en eso porque va contra mi conciencia. Aquí hay una perversión incluso del concepto de objeción de conciencia, ¿verdad? Una persona del servicio, de un servicio de salud, podría decir que se abstiene de tener una capacitación para impartir educación sexual, por ejemplo, porque eso va contra sus creencias religiosas. Una persona que trabaje en el Hospital de la Mujer podría decir: no, en temas de fecundación in vitro yo no me meto porque yo estoy en contra de eso por mi convicción religiosa. Yo apelo a la objeción de conciencia para capacitarme en ese sentido. Entonces, a mí me parece que esto es una regresión muy grande y muy grave en términos de derechos humanos y en términos del concepto de lo que es ser un servidor y una servidora pública, ¿verdad? Entonces, con estas consideraciones generales y ya para no usar del tiempo, y luego tal vez podemos profundizar en otras dimensiones que me parecen relevantes. Muchísimas gracias, Benjamín. Muchísimas gracias, Gerardo, por esta intervención tan interesante. Vamos ahora entonces a abrir el periodo de preguntas. Las pueden hacer, ya saben, mediante el chat o mediante el chat de Zoom, mediante la sección de comentarios en Facebook, o bien solicitando la palabra acá en el Zoom. Entonces abrimos el periodo de preguntas. Bien, ya han llegado algunas, voy a leerles algunas.
Nos dice Lady, bueno, que muchas gracias por las dos ponencias y que su pregunta es sobre el ámbito político, que si consideran que hay un ambiente político en la Asamblea Legislativa para aprobar esta ley de empleo público. Tal vez podemos ver varias y después Sí. respondemos. Sí, si les parece. Veamos, si les parece, veamos tres y pasamos a las respuestas. Ignacio nos dice que si sería viable una modificación de este proyecto de ley para evitar violar la autonomía universitaria. Y Alejandro Mejía nos dice que con la clasificación de los empleados públicos, ¿qué pasaría con los de las instituciones autónomas? Tal vez podríamos empezar con esas tres preguntas. ¿Podemos empezar con Gerardo? Sobre la viabilidad política, lamentablemente es altamente probable que este proyecto sea aprobado en la Asamblea Legislativa, a pesar de los múltiples errores, de los señalamientos sobre vicios de constitucionalidad, e incluso en contra de lo que el propio Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa ha dicho, ¿verdad? En términos de errores procedimentales y errores de fondo que se han dado en este proyecto. Se ha generado una alianza muy fuerte, mayoritaria, de los partidos llamados de oposición, lo digo entre comillas porque parecen ser más bien los partidos del gobierno, es decir, son partidos que están apoyando totalmente al gobierno en esta iniciativa y parecieran tener los votos suficientes para lograr una aprobación pronto en primer debate. La posibilidad de reformas para resolver la autonomía universitaria, la esperanza, diría yo, estaría en que el proyecto sea llevado a la Sala Constitucional y que la Sala Constitucional haga una interpretación pues, más rigurosa, lo más rigurosa posible de la Constitución para traerse abajo las eventuales violaciones a las autonomías contenidas, digámoslo así, en el proyecto o a los vicios de constitucionalidad que ya han sido señalados por múltiples actores que contiene actualmente el proyecto. Y sobre la clasificación a nivel de las instituciones autónomas, pues todas las que queden, digamos, todas las que queden bajo la cobertura de la ley, entran dentro de esas 8 familias, ¿verdad? Entran dentro de esas 8 familias. Las únicas excepciones que hace la ley es a las empresas en competencia, por ejemplo, bancos, el ICE o el INS, excepto, dice además, en lo que se refiere a negociación colectiva o convenciones colectivas, que también para ellos aplica. Es decir, las limitaciones que se establecen para la organización y negociación colectiva aplican también para las empresas en competencia. Sí, bueno, yo creo que las respuestas de don Gerardo son muy claras, entonces no voy a repetir lo que él ya dijo, pero estoy completamente de acuerdo. Nada más agregar que yo creo que en efecto hay o tiende a haber un consenso que curiosamente tendió a romperse con una moción que lideró Víctor Morales para sacar a las universidades, luego precisamente de que hubo una manifestación de las universidades públicas, ¿verdad? Y se generaron publicaciones y se generó, digamos, toda una campaña por parte de las universidades para advertir esta eventual violación a la autonomía universitaria. Entonces, les dio temor y se salieron. Pero nuevamente, ¿verdad? Volvió todo la hegemonía mediática, ¿verdad? A presionar y que el Fondo Monetario, ¿verdad? Inclusive vimos diputados del PAC usando ese tipo de argumentos, ¿verdad? Y después el Fondo Monetario mismo los ha desmentido, ¿verdad? En el sentido de que no es cierto que esta sea, digamos, una condición única o exclusiva para poder aprobar préstamos al país, ¿verdad? Entonces, yo considero que sí hay una mayoría y que, como dice don Gerardo, es muy probable que lo aprueben, pero no es una mayoría tan firme, ¿verdad? No es una mayoría como tan sólida como uno podría pensar, ¿verdad? Es interesante ver cuando los diputados hablan cómo hacen referencias a diferentes cosas que ellos
escuchan y diferentes informaciones que les llegan, donde uno siente que no tienen tanta claridad en el asunto, de que ellos mismos están dudando, ¿verdad? Y es interesante ver, por ejemplo, lo que es el caso de Liberación Nacional, que pareciera que se autopercibe como el predestinado a ejercer el próximo gobierno, ¿verdad? Por el discurso que parecen enarbolar. Entonces es interesante ver, digamos, las posiciones ambivalentes. Y es que es bien curioso porque, digamos, Liberación Nacional tiene muchísima gente dentro del sector público, ¿verdad? Recordemos que hay diputados que vienen, por ejemplo, del sector municipal. Un caso fue el de la diputada Araceli Salas del PUSC, que ella fue muchos años alcaldesa del cantón de San Pablo de Heredia, ¿verdad? Llega a este puesto y entonces ella estaba promoviendo que se sacara al régimen municipal, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque ella en comisión cede su espacio al diputado Villalta y le permite que él pueda ejercer una voz, como sabemos, crítica hacia este proyecto, lo cual fue interpretado por algunos de sus compañeros como, digamos, una especie de traición, ¿verdad? A, digamos, un apoyo firme a esta ley. Entonces, yo pienso que es muy probable que se apruebe, pero es interesante ver eso, ¿verdad? De que no es de pronto tan firme el apoyo y como que los criterios a veces no son claros. Incluso las razones que se dan a veces tienden a ser diversas. Entonces, pienso que es un tema que puede dar un giro de un momento a otro, ¿verdad? Como por ejemplo fue con el caso específico de la inclusión de las universidades. De manera tal que yo creo que precisamente este tipo de espacios de reflexión, de análisis y su difusión, ¿verdad? Por ejemplo, esta actividad está siendo grabada y posiblemente se va a subir a YouTube y posiblemente va a llegar a redes sociales. Entonces es interesante ver cómo hoy por hoy ya la hegemonía mediática no es como antes, que estaba controlada exclusivamente por los grandes medios, sino que ahora hay otro montón de voces de todo tipo, ¿verdad? Potenciadas por las nuevas tecnologías y el Internet, que pueden de pronto tener una influencia, ¿verdad? Decir cómo o cuánta es difícil. Lo que quiero decir es que ya no es tan aplanadora como antes la cosa, ¿verdad? Y los mismos medios hegemónicos se la están viendo a palitos para mantener esa hegemonía. Entonces, estos espacios pueden tener muchísima más importancia de la que a veces sospechamos para generar un análisis crítico de estas ideas, ¿verdad? Y la premisa de fondo de esta ley de que va a resolver el déficit fiscal es una de las premisas que ha venido siendo cuestionada sistemáticamente porque no es cierto. Entonces es muy interesante ver, por ejemplo, hoy en la mañana, a algunos diputados, inclusive del PUSC, haciendo afirmaciones en este sentido. Entonces uno dice, bueno, qué interesante, ¿verdad? Pareciera que las posturas pueden cambiar de un momento a otro en una persona que parecía como muy clara y muy firme en una determinada postura. Y recordemos que ya entró, en la práctica ya entró la campaña política electoral de 2022. Entonces vemos a muchos diputados cuidándose muchísimo, ¿verdad? Y algunos, como por ejemplo el caso de Carlos Ricardo Benavides, curiosamente muy silencioso, ¿verdad? En un proceso donde sabemos, viene la campaña, eres candidato, ya ha recibido abiertamente el apoyo de varios expresidentes, ¿verdad? Pareciera ser que no quiere quemarse, digámoslo así, con este proyecto de ley. Entonces yo creo que vamos a seguir a la expectativa de ver qué pasa, pero con respecto a la segunda pregunta, de qué va a pasar, yo no veo viable, como muy bien explicado Gerardo, una modificación a la ley. Lo que sí veo viable es que esto se caiga en la sala constitucional por todas las razones que se han esgrimido aquí, ¿no? Yo lo veo creo que va a depender de las posturas de fondo, incluso de las posturas teóricas que se asuman, pero lo veo un claro roce, no solo con la autonomía universitaria, sino también con la propia división de poderes, ¿verdad? Muchas gracias, Pablo. A este respecto tenemos una pregunta también. Nos pregunta Alonso Cordoncillo. Dice, buenas tardes, pero se puede por medio de la sala cuarta que lo consideren inconstitucional. ¿Cuál es la probabilidad de que esto suceda? Que sí pueden interferir ideales políticos en ese aspecto, porque muchos de nosotros tenemos como, y no sé si es algo bueno o algo malo, pero tenemos la idea de que efectivamente esto se va a caer, pero sabemos que en la sala cuarta también hay muchas presiones, ¿verdad? Que es un puesto que se elige
que sabemos dónde se eligen esos puestos, ¿verdad? Pasan por la asamblea. Entonces, que si de repente no, a mí me surge la duda de si será, si estaremos siendo excesivamente optimistas sobre eso. Entonces, bueno, está la pregunta de Alonso y quisiera abarcar dos más. Nos dice Chi Alarcón, es profesora de nuestra escuela. Existe una noción entre algunos sectores, a mi pensar errónea, de que si se disminuyen los salarios, los recursos podrían asignarse para becas o para otras actividades a lo interno de las universidades. ¿Considera que es posible hacer esta transferencia de recursos de bajar salarios y pasarlos a becas universitarias? Esa sería la pregunta de Chi. Y Elizabeth nos hizo una pregunta que también ya se ha tocado un poco. Dice que el tema de reducir salarios en el sector público y no aplicar mano dura a esas empresas que evaden impuestos es extender el problema, evitar el problema, ¿verdad? Y que siempre siempre se esté en la necesidad de estar buscando dónde recortar. Y ella pregunta específicamente dónde se pueden ver afectados los estudiantes con este proyecto. Ok, quisiera empezar con el tema de la sala cuarta. Yo digo que hay una esperanza, efectivamente, y es eso, una esperanza, porque también he escuchado incluso a abogados constitucionalistas que también le han perdido fe a la sala cuarta, ¿verdad? Porque también la sala cuarta está permeada de intereses políticos, de posiciones ideológicas. La sala cuarta no es un ente así neutral, aséptico, digámoslo así, a la política, forma parte del sistema político. Y hay un elemento que ha ido, digamos, que es desfavorable, y es el hecho de que el gobierno ligara este proyecto de ley a la propuesta con el Fondo Monetario Internacional. No porque fuera exigencia del fondo, sino porque fue una decisión del gobierno ponerlo ahí, ponerlo en la negociación con el fondo, ¿verdad? Y esto genera una gran presión, no solo para las y los diputados, sino que eventualmente puede generar una gran presión también sobre las y los magistrados de la Sala Cuarta. Porque así como hubo una gran presión cuando se trató del TLC con los Estados Unidos, o en el 2018 la reforma fiscal, una gran presión, los magistrados son susceptibles también a estas presiones, y en este caso, es decir, si declaramos este proyecto inconstitucional, se cae el convenio con el Fondo Monetario Internacional, y como dice el presidente, aquí va a ser el apocalipsis, ¿verdad? Entonces, se genera un clima de opinión pública, y vamos a ver a los medios de comunicación también generando, y a los grandes sectores empresariales, generando mucha presión, como la están haciendo ahora, también sobre la Sala Cuarta, para que no haga o no le ponga trabas al avance de este proyecto. O sea, existe la esperanza, existe la posibilidad, pero también estamos dentro de un proceso político con una correlación de fuerzas muy consolidada a favor de este proyecto. Por supuesto que coincido con Pablo en la medida en que nosotros podamos informarnos mejor, hacer críticas, movilizarnos, manifestarnos de alguna manera, generar más debate, pues eso puede contribuir también a generar un contrapeso, ¿verdad?, a esta visión predominante en la opinión pública. Me parece muy interesante lo que se plantea de este dilema entre salarios y becas, porque han querido, así como nos han querido poner o generar una oposición entre trabajadores públicos versus trabajadores del sector privado, a veces se quieren generar polarizaciones a nivel interno entre los asalariados y los estudiantes, ¿verdad? Yo llamaría la atención que hay que tener mucho cuidado. Aquí hay una amenaza para las personas trabajadoras y para los estudiantes en general, que es esta amenaza a reducir cada vez más el Fondo Especial para la Educación Superior, y que cada aprobación del presupuesto viene un bombardeo contra las universidades públicas en términos de los recursos que se les asignan. De manera que
En primer lugar, hay que ver esa amenaza permanente, recurrente, desde hace muchos años, a los fondos que se destinan a las universidades, de lo cual hay afectaciones no solo a las personas trabajadoras, sino también a los fondos para becas estudiantiles. Y alguien preguntaba también sobre los proyectos para investigación, los proyectos científicos. O sea, en la medida que se reducen los recursos, las universidades van a tener que disminuir probablemente fondos para acción social, para investigación, para poder sostener la oferta docente, ¿verdad? Y ya lo estamos viendo, lo hemos estado viviendo en los últimos años. Entonces, yo llamaría a que sí, hay que tener atención sobre esa amenaza general, pero también es cierto que a nivel interno, y hablo por lo menos del caso de la Universidad de Costa Rica, hay que revisar la estructura salarial, ya aquí se está haciendo, porque no podemos permitir que ciertos salarios se salgan de toda proporción o de razonabilidad, y existen efectivamente salarios, insisto, son los menos, los casos minoritarios, pero existen, y si existen hay que corregirlos. Y ojalá eventualmente la reducción de eso pueda derivarse en mejorarle salarios a las personas interinas que tienen salarios muy bajos, ¿verdad? Es decir, disminuir la inequidad interna de la estructura salarial y eventualmente también tener mayores recursos para destinarlos a acción social o a becas estudiantiles, ¿verdad? Bueno, por ahí me quedo para seguir conversando. Sí, bueno, yo quisiera agregar algunos puntos sobre algunas de las preguntas, ¿verdad? Esta me parece muy interesante, cuál es la probabilidad de que se genere inconstitucionalidad. Bueno, crear un modelo probabilístico con este Poder Judicial en particular es muy difícil, y como ya lo decía Benjamín, pues ciertamente también los diputados han querido ser como más agresivos en cuanto a utilizar su poder para elegir magistrados y magistradas, ¿verdad? Y ya nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, de la influencia del poder político muy claramente en algunos casos para el nombramiento o para el no nombramiento de magistrados y magistradas, ¿verdad? El actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, recordemos que su nombramiento fue suspendido con un discurso precisamente de castigo a sus posturas, por ejemplo, negativas hacia lo que fue el Tratado de Libre Comercio en su momento, ¿verdad? Entonces, este es un tema que está aquí muy de fondo, ¿verdad? El tema de la división de poderes está ahí muy, muy presente, ¿verdad? Y es difícil saber qué va a pasar porque, como muy bien decía don Gerardo, la Sala Cuarta no es un ente que esté fuera de la dinámica política. A algunos juristas les gusta plantear, ¿verdad?, que la ley, ¿verdad?, está fuera de lo político, cuando es de hecho política misma, ¿verdad?, en el sentido casi más puro del concepto de poder, ¿verdad? Pero es curioso, ¿verdad?, cómo, digamos, el poder judicial necesita legitimarse muchísimo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros en la academia podemos cuestionar el concepto de la verdad, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Y estas cosas. Nadie se cuestionaría eso en la administración de la justicia, porque sería meterse en un problema seriosísimo, ¿verdad? Dado que ellos tienen que juzgar según lo que ellos llaman la verdad real. Entonces uno dice, si hay una verdad real, ¿será que hay verdades irreales o qué es la cosa? Y si es irreal, entonces, ¿por qué es verdad? ¿No? Entonces entramos en un problema ahí bien complejo. Digo todo esto como para tratar de contextualizar un poco la complejidad que envuelve y las diferencias en la naturaleza de los poderes de la República. Ciertamente, creo que esto es importantísimo decirlo, es el mejor sistema que hemos logrado. Ya nos hemos dado cuenta que cuando el poder se concentra en pocas manos, tiende a ser un desastre, ¿verdad? Y este es el principal problema de esta ley, que busca crear, como muy bien lo decía don Gerardo, una especie de superautoridad de regulación del empleo público, y creo que esa es la estrategia que tiene el Poder Ejecutivo en este momento, de tratar de controlar los hilos de esos intereses
hacia esto. Yo en lo personal conozco mucha gente del PAC y tengo la impresión de que desde que ellos llegaron al gobierno, desde la primera vez, han estado excesivamente preocupados, incluso paranoicos, con el tema de las lealtades de las personas, ¿verdad? Y ellos saben que ellos son un partido muy débil en cuanto a lealtad. La gente no tiene la identidad PAC como si la tenía la gente de Liberación y la Unidad y sus pegabanderas, ¿verdad? Entonces creo que ellos están muy preocupados por este tema de la lealtad y al sentir que no pueden tener control político de esto, control, digamos, ideológico de esto, más bien están buscándolo por la vía jurídica, pero eso es una interpretación más psicopolítica que yo hago, pero tiendo a pensar que si esto se aprueba, que muy probablemente va a aprobarse, veo difícil que pueda pasar un control riguroso de constitucionalidad. Y si se aprueba, vamos a entrar en un debate nacional sobre la constitucionalidad o no de este proyecto de ley. Y yo en lo personal creo que, o he visto un argumento que se ha utilizado en algunos sectores, es que ellos dicen, no, pero nadie está, me lo han dado varias personas y no, me parece un poco absurdo, pero lo usan. Dicen, nadie está aquí reformando el artículo 84 de la Constitución, ahí va a seguir. Sí, pero no me parece que es muy ingenuo porque no están considerando que la Constitución puede decir muchísimas cosas, pero si las leyes, reglamentos y políticas que se crean no respaldan lo que dice un determinado artículo, pues entonces en la práctica eso no va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que si el artículo 84, claro como es, le da a las universidades la potestad de definir su propio sistema de organización, es claro que al darle este nivel de autoridad en empleo público al Mideplan, eso no se va a poder cumplir. Entonces yo creo que esa debería ser una línea de argumento, pero entonces yo lo que creo es que en las universidades, tanto estudiantes como profesores, debemos pasar un poco del rol de meros observadores al rol de más protagonismo en esto. Quiero invitar a nuestros audiencia a que tomen un rol más activo en esto, más de informarse, pero también de informar, de criticar, no de quedarnos nada más a la expectativa de ver cómo nos gobiernan otros, sino de incidir, ¿verdad? Creo que las universidades, todas, estamos llamadas realmente a hacer conciencia crítica y eso significa que nos tenemos que involucrar, no solamente como espectadores, sino también como protagonistas. Es decir, no se trata de esperar pasivamente a ver qué hace la sala, sino de ejercer nuestro liderazgo, nuestra acción, nuestra capacidad organizativa, nuestra conciencia para tratar de incidir en la realidad, porque lo que creo que sí está clarísimo es que hay una animadversión en general hacia las universidades, ¿verdad? Curiosamente, los más progresistas y los más conservadores están coincidiendo en eso, ¿verdad? Porque se sienten afectados de diferentes formas por las universidades públicas y creo que se sienten particularmente irritados por la autonomía de las universidades. Tengo la impresión de que les es muy incómodo el tema de la autonomía de las universidades y muchos sueñan, de hecho algunos diputados lo han dicho abiertamente, ¿verdad? Con quitarla porque las universidades, lo ven ellos, ¿verdad? Debe ser una fábrica de producción de gente para las transnacionales y para los empleados técnicos y no me pongan a mí a la gente a pensar en otros términos ni a perder tiempo en un espacio como este porque lo que necesitamos es a la gente produciendo dinero, nada más, ¿verdad? Entonces creo que sí, que las universidades tenemos mucho que decir y mucho que hacer, ¿verdad? Y que de hecho toda una visión nueva de la civilización humana pasa por el desarrollo de la cultura universitaria, que es, como lo dice el logo de la universidad, ¿verdad? La búsqueda permanente de la verdad, que creo, no veo reto más grande que ese, ¿verdad? Muchas gracias, Pablo y Gerardo. Tenemos algunas preguntas más, algunas ya se han abordado un poco. Nos pregunta Yaron, Yaron Montoya, nos hace una pregunta que es que en estos temas siempre sale, ¿verdad? Nos dice, bueno, dice que muchas gracias, bueno, hola, buenas, está interesante este tema sobre el Mideplan. Entiende que la ley está casi aprobada ahora. Esto quiere decir, es la pregunta, que si se quisiera dar vuelta atrás, requeriría otra ley o aún se puede hacer algo para evitar que se apruebe como ciudadanos. Esa sería la pregunta. Por eso que era una pregunta siempre surge de, bueno, ¿qué podemos hacer? Sí. Bueno, alguien te preguntó también sobre las funciones del Mideplan. Son muchas y no nos daría tiempo aquí de exponerlas todas. Yo les sugiero ver en el proyecto el artículo 7, donde está de la A a la O, las funciones
que se le están asignando al Mideplan para la rectoría del sistema de gestión del empleo público. A ver, y tal vez aprovechando para ver un poco el procedimiento, ¿en qué nivel estamos? Bueno, se terminó de procesar las mociones de reiteración, se estaban procesando hoy, no sé, a esta altura, las mociones de revisión. Después de eso, por el tema de publicidad, se tiene que enviar la versión que quede después de toda esa etapa de mociones en el plenario a consulta a diferentes entidades, incluyendo las universidades. Y ahí las universidades deben hacer un posicionamiento muy claro y bien fundamentado de todas las objeciones que existan. Se tiene incluso que consultar a las municipalidades, ¿verdad? Y a todas las entidades, digamos, que son afectadas por esta ley, se les tiene que enviar ese texto a consulta. Y yo creo que ahí también hay un margen para que se corrijan cosas y para que las distintas entidades puedan enviar las objeciones que tengan, porque tiene que haber incluso una consulta previa, no lo que es la Sala Constitucional, al Poder Judicial. Luego de que se haga eso y se incorporen o no modificaciones, se vendrá la votación en primer debate. Después de la votación en primer debate, se plantearía la consulta a la Sala Constitucional, ¿verdad? Y ahí entraríamos en un periodo donde el proyecto estaría en manos de la Sala Constitucional para definir si hay o no inconstitucionalidades. Si las hubiera, supone que el proyecto tiene que devolverse a la Asamblea Legislativa para corregir aquello que la Sala Constitucional señale como no admisible en términos de constitucionalidad, ¿verdad? Y eso podría alargar un poco más el proyecto. Pero lo cierto es que el proyecto va para adelante y esto me parece a mí que tal vez no se va a aprobar tan pronto, ¿verdad? Le han metido el acelerador y ustedes vieron que incluso el gobierno sacó todo lo que tenía en agenda y poner solo este proyecto en la agenda. Pero por ahí es importante tener el procedimiento y que todavía existen, digamos, algunos márgenes para incidir y para seguir debatiendo, ¿verdad? No darlo porque ya fue aprobado así como está, ¿verdad? Y eso me parece importante. Quisiera señalar justamente desde la versión, digamos, más dura, donde se quería pisotear totalmente la autonomía universitaria, gracias a la gestión que ha hecho el CONARE y también de incidencia, se han ido logrando introducir algunos atenuantes en el proyecto, y esto es importante reconocerlo. En términos de, por ejemplo, la evaluación, bueno, hay una cláusula que dice que las universidades estatales definirán el sistema de evaluación. Sobre los salarios, lo que se dice es que habrá una cogestión junto con el Mideplan para definir la columna de los salarios globales que aplicaría a las distintas familias, digamos, a las distintas categorías salariales dentro de las universidades. En el tema de despidos, en el tema de la fase recursiva, en el tema de la formación y capacitación, ¿verdad? Hay como algunos artículos donde se han ido introduciendo o reconociendo, por decirlo así, los márgenes de la autonomía universitaria en términos más específicos. Pero en términos de la estructura macro, ¿verdad? Por el ámbito de aplicación de la ley, ahí es donde está, digamos, las mayores dificultades o las mayores tensiones que han sido señaladas con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de algunas cláusulas o artículos de este proyecto. A mí una de las cosas que más me preocupa si este proyecto se llegara a aprobar es la cuestión de la visión de Estado y la visión de sociedad que este proyecto está planteando, ¿verdad? Que es fundamentalmente una visión de debilitar el sector público. Y por eso fue que en mi intervención quise ser muy enfático en que no es posible alcanzar altos niveles de desarrollo sin un sector público fuerte, ¿verdad? Cada vez más sectores, incluso hasta organismos financieros internacionales, vienen reconociendo esto, ¿verdad? Por ejemplo, un organismo como el BID ha venido
generando documentos donde explícitamente hablan a favor de la intervención del Estado y de las políticas públicas, lo cual se aleja a la visión neoliberal dura, ¿verdad?, de disminución a ultranza del Estado, de disminución a su versión mínima, ¿verdad?, que estaría relacionada con un Estado fundamentalmente policía y un Estado fundamentalmente protector, sobre todo de las grandes riquezas y del interés privado, ¿verdad? Entonces, me parece que aquí lo que ellos quieren montar es toda una agenda, digamos, conservadora a favor de los intereses neoliberales, ¿verdad? Que es un interés que no se está diciendo aquí explícitamente. Quiero ser claro en que yo no estoy diciendo que la ley diga esto, pero sí en la visión de tratar de que se pueda privatizar todo aquello que se pueda privatizar. Un poco la idea esta de la prospectiva de Mideplan, ¿verdad? Para ver qué cosas se pueden externalizar y qué cosas no, un poco con esta idea en mente siempre, ¿verdad? De poner todo lo que se pueda en el sector privado y lo menos que se pueda en el sector público, porque en el fondo se estaría posicionando esta idea de que el sector público es como un estorbo, ¿verdad? Como que queremos el desarrollo, dirían algunos, ¿verdad? Pero el sector público es como un obstáculo que nos impide ese desarrollo. Y esto no es así, ¿verdad? Yo quisiera ser muy enfático en que el Estado es un factor de desarrollo importantísimo y que en el caso costarricense, de hecho, somos hasta reconocidos internacionalmente, ¿verdad? Porque pese a ser un país de ingresos medios, nuestros indicadores sociales son relativamente buenos, pero claro, se han venido deteriorando, se han venido desgranando y una de las problemáticas más graves en este momento, en mi opinión, es el gran incremento de la desigualdad socioeconómica, ¿verdad? La gran diferencia entre los más ricos y los más pobres. Entonces, la respuesta de los sectores hegemónicos es la de, bueno, no, aquí la respuesta ante esta problemática es poner al acelerador en las políticas que más bien nos han generado esta situación de desigualdad. Dicho esto, quiero también ser igualmente enfático en que necesitamos un Estado moderno, un Estado eficiente, un Estado eficaz. Necesitamos que haya una buena evaluación del desempeño de las y los funcionarios públicos, los servidores públicos. Recibimos un salario que es pagado por los impuestos de cada costarricense y es importantísimo que se rindan cuentas sobre eso, ¿verdad? No puede ser que tengamos personas que no están dando la talla o que no son idóneas para el cargo, ¿verdad? Y creo que un argumento fuerte que podemos dar en contra de este proyecto de ley es el éxito que han tenido las instituciones autónomas, ¿verdad? Y la gran calidad que tienen nuestras universidades. No niego, ¿verdad?, que hayan grandes retos y que hayan grandes debilidades, ¿verdad? O que no hayan personas de quienes no se pueda cuestionar su idoneidad para el cargo en las universidades públicas, pero sí meto las manos en el fuego para decir que la mayoría de nuestros académicos y profesores son de gran calidad y que eso es posible gracias a la autonomía universitaria. Entonces, creo que el perjuicio que podría darse a la educación y a la educación superior en particular podría venir, digamos, por la instalación de esta visión más estructural, porque si se aprueba esta ley, sí creo que queda claro que se generarían bases para golpear el sector público de una forma muy grave, ¿verdad? Y en consecuencia afectar más nuestros ya debilitados indicadores socioeconómicos a raíz de esta pandemia. Vean qué paradójico que es, por ejemplo, que mientras con una mano el gobierno aplaude el éxito de nuestro sistema de salud, cuyas raíces se hunden en el siglo XIX, para atender la gravedad de esta crisis que hasta ahora lo hemos hecho muy bien, ¿verdad? Por otro lado, quieren recetarnos esta ley, ¿verdad? Y las mismas universidades que también, particularmente la UCR y el TEC, que han hecho aportes muy valiosos en la lucha contra esta pandemia, ¿verdad? Pareciera que la forma en la que se les paga es más bien tratando de cooptar su autonomía universitaria.
¿verdad? Entonces, insistiría en eso, en que nos veamos como actores frente a esta situación y entonces más bien tratemos de informarnos e informar a otras personas y que no nos quedemos simplemente ahí cruzados de brazos de a ver qué pasa, ¿verdad? Porque hey, si perdemos la autonomía, bueno, hey, ni modo. No, no, ¿verdad? Yo creo que hay que tomar una actitud mucho más activa en este caso. Benjamín, si me permitís. Sí. Lamentablemente por cuestión de agenda yo me tengo que retirar ahorita, pero quisiera nada más hacer énfasis en un asunto. Una de las grandes contradicciones que tiene este proyecto es debilitar uno de los instrumentos que podría servir de manera más fuerte para hacer correcciones. Y ese instrumento se llama negociación colectiva y se llama convención colectiva. Es decir, si vemos los ejemplos de las últimas negociaciones colectivas que ha habido en instituciones del Estado, se han logrado establecer correcciones en muchas dimensiones. Es decir, la mayoría de ellos han ido casi que a la baja, ¿verdad? La negociación colectiva es un mecanismo democrático, participativo, de cogestión de las relaciones laborales y de las condiciones laborales que permitiría justamente en cada institución lograr ajustar aquellas cosas que estén salidas de márgenes de proporcionalidad o de razonabilidad, ¿verdad? Pero aquí lo que se dice es que no se puede en el sector público meter el tema de salarios en negociación colectiva. Por lo tanto, en ese sentido creo que hay una contradicción, ¿verdad? Y se apela a una estructura homogénea, estándar, que desde mi punto de vista va a entrabar más a las instituciones públicas en lugar de hacerlas más ágiles y más eficientes y más eficaces. La centralización del poder me parece que es un tema muy importante, muy relevante, de fondo, ¿verdad? Y que no tiene que ver con los chuminos, para decirlo en términos coloquiales. Es decir, no tiene que ver con pesos, no, tiene que ver con los derechos, tiene que ver con la institucionalidad democrática. Y aquí se le está apostando a una excesiva concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo, con incidencia sobre el judicial, sobre el legislativo e incluso sobre todo el régimen de autonomías que forma parte de nuestro diseño constitucional. Yo quisiera pues agradecerles mucho la invitación y ha sido un gusto compartir con todas y todos ustedes y con Pablo esta conversación. Muchas gracias, Gerardo, por la participación y por los aportes tan interesantes. De hecho, ya iba precisamente a ese punto de que, bueno, nos quedan algunas cuantas preguntas, pero el tiempo apremia, y pues algunas no las vamos a poder abordar. Ya Gerardo nos hizo un cierre. Me gustaría que Pablo nos haga, digamos, brevemente un cierre también, a modo de reflexión sobre el tema que nos ha convocado hoy. Sí, gracias. Bueno, a mí me parece que uno de los temas de fondo que hay aquí tiene que ver con el autoritarismo, ¿verdad? Y con una gran dificultad de muchos sectores, particularmente de sectores hegemónicos, de sectores con mucho poder económico y político, de lidiar con los pesos y contrapesos de nuestro sistema político, ¿verdad? Muchos quisieran básicamente pasar una aplanadora y pueden llegar a negociar cosas mucho más profundas con tal de lograrlo. Por ejemplo, el que el gobierno y sus diputados hayan accedido a incorporar esta visión tan negativa de la objeción de conciencia para que los funcionarios públicos puedan, por ejemplo, rechazar capacitaciones que son necesarias en su puesto por motivos religiosos para complacer así a los sectores políticos religiosos en la Asamblea Legislativa, me parece una bajeza realmente de este gobierno. No me lo esperé jamás que llegaran a eso, puesto que este gobierno, recordemos, llegó ahí en gran parte por ese debate entre el respeto a la democracia y la institucionalidad, por un lado, versus una candidatura que abiertamente, explícitamente, hablaba incluso de sacarnos
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con tal de poder discriminar a una minoría de la población, ¿verdad? Entonces, creo que hay muchos temas de fondo que son importantes considerar para contextualizar esto. Me parece que hay preguntas importantes sobre el tema de las alternativas. Yo quisiera indicar que los rectores y el CONARE como tal han hecho una oferta explícita a la Asamblea Legislativa de proponer una reforma al sistema salarial universitario y hacer una homologación del sistema salarial universitario en el CONARE. Pero la respuesta de los diputados ha sido simple y llanamente, y la del gobierno también, darle la espalda, ¿verdad? A este ofrecimiento, ¿verdad? Entonces, pues, qué difícil, ¿verdad? Establecer diálogos cuando te dan la espalda, ¿verdad? Yo creo que las universidades son muy importantes y van a hacerlo todavía más en el futuro, ¿verdad? Tenemos universidades que yo pienso que son instituciones de las que podemos sentirnos orgullosos y orgullosas, que tienen retos muy grandes y que en este siglo XXI tendrán que hacer grandes transformaciones, pero que son actores importantísimos de nuestra realidad nacional y social, y lo van a hacer cada vez más porque vivimos en una sociedad y en un siglo, en una época donde el conocimiento, y particularmente el conocimiento científico, va a tomar cada vez más preponderancia, de manera tal que la independencia en la producción de ese conocimiento va a ser un valor todavía más importante. Y yo creo que esa es una de las principales razones por las que de hecho yo estoy acá, porque creo que eso es necesario defenderlo. Quisiera poner un ejemplo concreto, y es, digamos, todo lo que yo trabajo específicamente en el campo de la educación, en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional, y específicamente investigo en el ámbito de las políticas públicas de niñez y adolescencia. Este gobierno fue desastroso y destructivo, sobre todo en sus primeros 2 años en el campo de niñez y adolescencia, y puso a una persona abierta y completamente incompetente para el cargo, que de hecho incumplía los requisitos de ley, hablando de idoneidad para ese cargo, pero que surgió del pacto Pisa-Alvarado para ese cargo, ¿verdad? Y empezó toda una visión regresiva en ese campo, que tiene consecuencias nefastas para el desarrollo nacional. Las políticas públicas que tienen más impacto en el desarrollo humano de una sociedad son las que se hacen en los primeros años de vida, ¿verdad? No las que se hacen ya un tiempo después. Si perdemos los primeros años de vida de las personas, después cuesta mucho recuperarlas. Y desde las universidades públicas se hicieron muchas críticas fuertes, en algunos casos diría yo contundentes y basadas en evidencia de los errores graves que estaba cometiendo esta administración en ese campo, gracias a la autonomía universitaria. Si no hubiera autonomía, las universidades no podrían criticar al poder, porque saben que su propio presupuesto y sus propias condiciones laborales y su estabilidad dependen de ese poder. Entonces, ¿cómo podrían las universidades siquiera pensar en desarrollar espacios como estos? De una llamada, para ponerlo en términos muy prácticos, del ministro o ministra de turno del Mideplan al rector y le dice, de ahí, me estás pidiendo que te apruebe estos concursos y estas plazas, y mira a esta gente haciendo un foro ahí sobre la crítica a esta ley que necesitamos, ¿no? Hey, haceme el favor y me les cortas el internet ya mismo, ¿verdad? Esas cosas perfectamente podrían pasar en un sistema donde el Ejecutivo, el gobierno central, controla por la vía del empleo público a las universidades, y eso definitivamente no debe ocurrir, y la forma en la que debemos mejorar la eficiencia, la eficacia y el manejo de los recursos de las universidades públicas debe ser con una propuesta elaborada desde las universidades, que estoy seguro podremos hacer una propuesta responsable, pero que defienda ante todo el valor central de la autonomía universitaria para seguir aportando y aportar todavía muchísimo más al desarrollo nacional. Muchísimas gracias nuevamente a Gerardo y a Pablo. Con esto cerramos la actividad. Yo creo que ha sido muy interesante, y como Pablo lo dijo, esta cátedra no existiría, ¿verdad? Si no existiera autonomía universitaria. Tanto Chica, que está con nosotros, que fue la anterior coordinadora, como yo, hemos procurado una visión crítica
que posiblemente no habría gustado desde hace bastante, ¿verdad? Entonces, es muy importante sostenerla y pues decirles a todos y a todas que esto va a estar disponible en el Facebook, ya apenas termine la actividad queda grabada y va a estar en los próximos días en nuestro canal de YouTube para que lo puedan consultar o compartir si lo desean. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.